empecé a interesarme por el mundo de la fotografía. Ya hacía 2 años o 3 años que había terminado el colegio secundario y trabajaba de vez en cuando algo en diseño gráfico, empecé a estudiar fotografía. Ahí mi papá estaba haciendo un taller de cerámica, empecé a hacer cerámica y en Paraguay aún no existían las artes visuales como carrera universitaria. En el año 96, Olga Blinder, que es una de las grandes maestras del arte paraguayo, ella creó la universidad, la Facultad de Arte en el Paraguay, que es el Instituto Superior de Arte, en el año 96, y fui parte de esa primera camada. Pero mi interés iba más por la historia del arte. A mí me interesaba mucho leer sobre arte. Y cuando yo entré dije, bueno, me interesa historia del arte, no, jamás se me cruzó ser artista, pero ese mismo año, en el año 96, un diario tuvo la idea de hacer un concurso nacional de arte joven y el premio era muy seductor, era visitar la Bienal de Cuenca, en Ecuador. Dije, voy a probar a hacer algo. Desde el principio mis formas eran muy abstractas, nunca fui figurativa ni en los principios de la escuela de arte. Yo no conocía el trabajo de Henry Moore, ni de cerca, porque estaba en primer año de facultad, en primer semestre de la facultad. Pero lo que hice fue algo muy parecido al trabajo de Henry Moore o de Barbara Hepworth, en esa línea de escultura. Grande fue mi sorpresa cuando me llama un amigo por teléfono a decirme que gané el Premio Nacional de Arte Joven en el primer año de carrera. Entonces yo estaba feliz, súper feliz. Yo esto siempre lo digo, se lo agradezco a Adriana Almada, porque fue ella, con la generación de este premio, que me obligó a ser artista. Ahí conocí a un artista de Puerto Rico, el gran pintor José Morales, que vive en Nueva York. Mi madre también vive en Nueva York. Me dijo, bueno, cuando vayas, te voy a recomendar unos talleres que puedes hacer en Nueva York. A los 3 o 4 meses fui, empecé a hacer esos talleres, fui asistente de una fotógrafa, me fui involucrando más en lo que es mi práctica de hoy en día. Se fue dando y le fui tomando la mano. Fue justamente Olga Blinder otra vez quien pasaba sus veranos paraguayos, inviernos neoyorquinos allá, pasaba 3 meses al año allá, yo también. Fue ella quien me mostró lo que sería toda la influencia de mi obra. Fue ella quien me mostró el trabajo de Cindy Sherman en Nueva York. Sí, fue ella quien me mostró el trabajo de Vanessa Beecroft, de Mariko Mori, de Nan Goldin, que son todas las artistas que utilizan la fotografía de la misma manera que yo empecé a usarla. Hubo una exposición que para mí fue detonante de toda mi producción de obra, que se llamaba A Rose is a Rose is a Rose, basado en el poema de Gertrude Stein. Performance de género en fotografía, fue en el Guggenheim y realmente fue esa exposición la que definió mucho lo que yo haría en adelante. Pasa lo siguiente, que al trabajar el photo performance trabajo el cuerpo y del cuerpo paso a la ropa, que es la ausencia de este, pero que en su ausencia es más fuerte, digamos, para mí. Todo el tema de la semiótica del vestido está muy vinculado al trabajo de género. Las artistas de género desde los años 50 trabajan la ropa. Entonces, bueno, es algo como que yo no pude evitar. Los temas, digamos, más recurrentes en mi obra son el género, la inmigración, la alteridad. Son las cosas que yo noto haciendo un recorrido que se van repitiendo y enfocando desde diferentes lugares. El tema de mi interés por la ropa uno siempre tiene historias personales. Mi mamá tenía un taller de ropa, en mi casa hacía uniformes, uno siempre encuentra algo, ¿verdad?, de dónde salió. Tuve muchas experiencias con la ropa, porque cuando yo volví a vivir a Paraguay después de que me casé en el año 2004 y me quedé fija en Paraguay, ya no iba y venía de Nueva York como antes, bueno, tuve que ver de qué iba a vivir, ¿verdad? Entonces empecé a trabajar en cuestiones. Yo siempre digo que vivo del arte, pero no de mi obra, porque vivo de todos los conocimientos que adquirí en la escuela de arte. Los aplico a diferentes cosas. Fui durante muchos años editora de moda de una revista, fui otros años editora general de otra revista, estuve vinculada al Fashion Week, escribiendo las críticas del Fashion Week, analizando la ropa siempre con su vinculación a lo social, como fenómeno social. La moda, ¿por qué se produce? La moda es un resultado de otras cosas que pasan dentro de la sociedad. Entonces así me fui vinculando un poco más a lo que es la publicidad, empecé a hacer fotografía de moda. De todas formas, por ejemplo, cuando fui editora de una revista,
Yo trataba de aplicar lo mismo que aplico a mi obra. Era una revista en la que no usábamos modelos muy delgadas, en la que no te decíamos cómo ser linda, flaca o conquistar a nadie. Era una revista como un manualcito mensual de cómo lidiar con tu vida, que ya es bastante complicada, y para qué te vamos a pedir que encima seas linda, flaca y exitosa. O sea, vamos a manejar lo que podemos manejar. La revista iba en esa línea. Y para mí era trasladar a lo real mi práctica artística, porque era lo mismo que yo cuestionaba dentro de mi obra sobre los medios de comunicación. Trataba de hacer un medio, no digo que era una revista feminista, no era una revista feminista, pero que respetaba un poco más algunas cuestiones. Todos los artistas nos vemos obligados a trabajar en cosas diversas. Y con el tema de la gestión, yo creo que en las escenas como las nuestras es casi imposible no involucrarse con la gestión, porque uno tiene que generar escena. Esto que está pasando en Rojo, y yo lo mencionaba anoche en el discurso ese que di, que para mí es importante, y quiero aclarar que cuando yo digo que esto puede quedar como un hito en la historia del arte de Córdoba, no me refiero a esta exposición específicamente, sino que un proyecto como Rojo exista, un proyecto que se genera entre pares, que no es vertical, que viene una persona y crea un museo y se contrata a esto, es un proyecto en el que cada una de las partes colabora con lo que sabe hacer y se articula en esto. Como te digo, esto construye escena, Rojo construye escena. Yo siempre digo que todo lo que te enseña en la escuela de arte es mucho más que arte. Me encantaría poder vivir de mi obra, pero no lo veo viable por el tipo de obra también que hago. La obra que yo vendo, porque tengo una galería que me representa, es obra que es más objetual, y de repente a mí me interesa intervenir una pared o colgar esta pieza acá, que es un poco más difícil, ¿verdad? Las obras pertenecen a momentos muy diferentes de mi carrera. Podemos empezar con las camisas, que las empecé a trabajar en el 99, de ahí pasamos a esto, que lo empecé a hacer en el 2003, las líneas de puntos. Los vestidos de tul son desde el 2005, y el registro de performance es del 2008. Entonces, digamos que me cuesta un poco articular, pero creo que esta línea de puntos puede unir todo. Porque esta línea de puntos es una línea de corte de papel, pero también puede ser una línea de patrón. De patrón me refiero a moldería de corte y confección. Entonces, por ahí puede ir la cosa. Yo estudié incluso corte y confección justamente porque quería aprender. O sea, yo sé coser, pero no coso yo mis vestidos, ¿verdad? Creo que el tema de la ropa, más allá del cuerpo, es lo que podría llegar a unir y articular esto que estoy presentando acá en Rojo, que es como una pequeña muestra. Hay una intervención, hay un objeto, hay fotografía, que es una pequeña muestra de lo que yo hago como artista, de toda mi práctica, digamos. Bueno, por ejemplo, los vestidos de tul blancos. Para mí, el tul lo vengo trabajando desde el 2003 o el 2004. El tul es un material que yo lo asocio a todos los rituales de pasaje en la vida de la mujer. Desde la primera comunión, el cumpleaños de 15, el casamiento, y el tul negro incluso con el luto. Entonces, para mí es un material demasiado elocuente y no hace falta ni siquiera que explique mucho cuando yo propongo algo de tul. Estos vestidos, que los hice en el 2004, 2005, yo siempre digo que mi propia biografía personal es la que determina mi producción, pero no es mía. Mi vida, mi historia no es mía solamente, es la misma. Miles de mujeres viven las mismas cosas que yo. Y yo me iba a casar en el 2004. Y empecé a pensar en el matrimonio, que es algo que yo nunca me había planteado en mi vida. Nunca me había planteado casarme o no. Y cuando me iba a casar y me voy a casar y voy a hacer una reunión y que había que pensar en algunas cosas. ¿Y qué vestido? Yo me voy a poner un vestido blanco. O sea, te empezás a decir, no. O sea, me encanta que todo el mundo se vista como quiera. Mi vestido no iba a ser blanco. Yo no me casé por iglesia y no. Entonces, ¿qué es el tul? Y ahí me acerca al tul. Entonces te explico cómo se disparan las cosas. Lo mismo que voy a hacer un salto a una obra que no tiene mucho, o sea, son los uniformes de tul negro. El disparador para el uniforme de tul negro, que es una obra sobre la inmigración ilegal,
fue un caso familiar, una tía que se vio forzada a migrar. Entonces son así que se van disparando cosas que hacen después a un espectro mayor, ¿verdad? En esta obra lo que, después de hacerla, porque yo no pienso en lo que voy a hacer, no digo, voy a trabajar sobre el tul blanco, o sea, a mí se me ocurren los objetos, me aparecen mientras voy leyendo teoría del arte o historia del arte. Me aparecen los objetos, los hago y después de un tiempo como que decanta la idea y yo miro, estos vestidos de tul son transparentes y revelan, pero toda la ropa es transparente, toda la ropa revela. Es como una tautología casi esto, ¿verdad? O sea, toda la ropa revela más de la persona que lo que cubre de su cuerpo. Entonces tiene que ver con eso. Hay gente que le interesa el éxito en el arte, que le interesa ser famoso, que le interesa... Hay gente que le interesa otras cosas. A mí personalmente me interesa esta experiencia de venir acá, o la experiencia que viví esta mañana en la Escuela de Arte, hablando de mi obra, y al terminar de hablar de mi propia práctica, una señora se acercó y me había escrito un texto. Era una señora bastante mayor. Mientras yo hablaba, ella escribía sobre lo que veía. Nunca me había pasado. No todos los artistas piensan igual. A mí me interesa eso. También me interesa vender obra. Ahora que fui a San Pablo, ojalá se hubiera vendido toda mi exposición. Pero tengo una obra caminante. Por supuesto que me interesa y me siento súper feliz cuando un coleccionista quiere mi obra o cuando un museo quiere mi obra. Es parte de este juego que jugamos también, ¿verdad? No voy a decir que no me gusta ir a la Bienal, que no me gustó. Sí, fui a Venecia, pero no importa. Claro que me importa. Pero para mí, haber expuesto en Venecia está en el mismo nivel que haber expuesto en Argelia, por ejemplo, que es una Bienal absolutamente irrelevante si uno quiere en comparación con lo que es la Bienal de Argelia. Pero haber expuesto para mujeres argelinas obra de género, para mí es importantísimo.